Y bien, tengo este mensaje práctico, sencillo, que cuando yo le estaba haciendo estas notas, deseaba yo que se pudiera recibir lo que yo estaba recibiendo en ese momento. Amén. Y el título que tengo para este mensaje es: ten cuidado de andar lejos. Amén. Y me remontaba yo a diferentes pasajes y caía yo siempre en Génesis. Y quiero comenzar diciendo lo que dice el libro de Génesis, el libro del comienzo, el libro del inicio. Cuando Dios creó a Adán, estoy viendo aquí a Abraham y ya lo estoy compartiendo, aleluya. Cuando Dios creó a Adán, dice que previo a que creara al hombre, creó los animales, los cielos, todo lo que nosotros hemos leído en los primeros capítulos, y después creó al hombre. Y enseguida que creó al hombre, si usted vuelve a leer esos capítulos, se da cuenta que enseguida no le creó la esposa, amén, sino que Dios tenía un plan, Dios tenía todo trazado, Dios sabía lo que quería hacer. Entonces, lo primero que Dios le da a Adán no fue una mujer. Sale, esto va para los jóvenes, no fue una mujer. Lo primero que sucedió fue esto que dice Génesis 2, del versículo 7 al 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y más adelante en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y me llamaba mucho la atención lo que decía el versículo. Dice que Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y me causaba mucha curiosidad esto. Y cada vez que nosotros decimos el Edén, lo hemos visto quizá en diferentes folletos que mucha gente reparte, y pudiéramos imaginar que son árboles bellos, podemos imaginar que es un lugar lleno de frutas, las más ricas que se nos puedan antojar. Pero la realidad es que el Edén no es un lugar físico. El Edén es una atmósfera. El Edén representaba la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios que Jehová Dios colocó a Adán en el Edén. ¿Qué significa esto? Que Dios colocó a Adán donde el hombre pudiera caminar con Dios, donde el hombre se pudiera comunicar con Dios, donde él pudiera tener una comunión con Dios. Eso fue lo primero que Dios le dio al hombre, su presencia. Amén. Y seguía yo leyendo y decía, bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Por qué todo esto nos tuvo que cambiar? Sería tan sencillo que nosotros camináramos todos los días en el Edén con la presencia de Dios. ¿Qué pasa después? Conocemos la historia. El hombre peca, producto del pecado, y entonces esta atmósfera se retorna al cielo. La presencia de Dios retorna al cielo. ¿Producto de qué? Del pecado. ¿Producto de qué? De la desobediencia. Amén. El hombre queda separado de Dios, pero Dios siempre tiene un plan. Y este plan se llamaba Jesucristo. Luego de mucho tiempo aparece Jesús y dice la Biblia que Él da leyes, da mandamientos para que el hombre caminara con leyes y mandamientos. Amén. Pasan muchos años, aparece Jesús,
Recuerden que comenzamos diciendo que el hombre pierde la presencia de Dios, lo que conocemos como el primer Adán. Aparece el segundo Adán, que es Jesús, y comienza con este mensaje que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Después de que pasamos de un proceso donde se pierde, en el nuevo plan de Dios aparece Jesucristo diciendo: el reino está volviendo a la tierra, el reino quiere nuevamente que Dios tenga comunión con el hombre y el hombre con Dios. Amén. El mensaje de Jesús era esa presencia que se había perdido, esa comunión de Dios que el hombre había perdido. Hoy Él venía para que se restaurara esa cercanía que el hombre debía desde un principio tener con Dios. Conocemos que viene el sacrificio de Jesús, Él es crucificado, Él paga el precio, y ese mensaje que el reino de los cielos se ha acercado tenía que ser recorrido por este hombre llamado Jesús. Amén. Jesús venía anunciando un nuevo tiempo. Di conmigo, nuevo tiempo. Viene anunciando que el reino de los cielos está cerca, que Dios tiene desde el diseño original que estar conectado con el hombre. Entonces el reino de Dios vuelve nuevamente a la tierra. ¿Me siguen? Con razón Pablo lo decía en Efesios 2:13, si tienes ahí tu Biblia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hizo el sacrificio de Jesús? ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Acercarnos. Acercar el cielo a la tierra, acercar el hombre a Dios y Dios al hombre. Amén. La Biblia dice que estábamos lejos. Es clara la palabra de Dios. Estábamos lejos. Tú y yo éramos producto de esa desobediencia del primer Adán. Y sabes, lo más estratégico, pero al mismo tiempo peligroso, fue la estrategia que Satanás implementó y que hasta hoy en día lo sigue haciendo. Siempre la estrategia de Satanás ha sido sacarnos, alejarnos de la presencia de Dios. Satanás entendía que mientras Adán caminara en la presencia de Dios, mientras que Adán se mantuviera en el Edén, sería imposible destruir al hombre. Él lo sabía. Y lo primero que Satanás hace es que a través de la desobediencia, a través del pecado, aleja esa atmósfera del hombre y la presencia de Dios. Amén. Porque tú y yo sabemos que el que camina en la presencia de Dios está guardado. El que camina en la presencia de Dios está protegido. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que la presencia de Dios es garantía. Di conmigo, es garantía. Por eso Moisés, cuando Dios le da la instrucción y dice: anda y atraviesa el desierto, yo voy a enviar a mi ángel que vaya delante de ti. Moisés ya había entendido esta revelación. Con razón le dijo: yo no puedo ir si tu presencia no va conmigo. Porque él sabía, él se le había revelado lo que pasaba cuando el hombre caminaba con la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, la estrategia de Satanás desde ese inicio hasta ahora sigue siendo la misma. Y una vez que nosotros ya conocemos el camino, una vez que nosotros ya pasamos por ese llamado primer amor, una vez que nosotros ya estamos enamorados de Dios, porque no cuesta,
Cuando recién tú empiezas a acercarte a Dios, te enamoras, quieres todo con Dios, oras, asistes a la iglesia con alegría, lees la palabra y todo es una atmósfera de amor. Porque eso es fácil hacerlo. Lo difícil es permanecer en ello. Amén. Entonces, una vez que nosotros ya probamos su gloria, ya probamos su presencia, ya estuvimos enamorados, Satanás, antes que quizá tú y yo podamos detectar en la atmósfera en la que nos encontramos, Satanás ya está viendo cuál es la estrategia que va a implementar para sacarte de la presencia, para sacarte de ese Edén. Y su estrategia es desviarnos del camino. Le ha funcionado siempre y siempre esa será la misma estrategia. Lo curioso es de que nosotros conocemos esa estrategia y muchas veces caemos en ella una y otra vez. Y entonces es ahí donde él empieza a disfrazar esos caminos que nosotros decidimos tomar y dice, bueno, está bien, sigue a Jesús, pero síguelo de lejos, no de cerca, no donde está la presencia de Dios. Y sutilmente nos susurra y dice, síguelo, pero de lejos. Y lamentablemente, y es triste lo que voy a decir, pero eso es lo que nos ha pasado a muchos en la iglesia. Y más en este tiempo de pandemia que es el que estamos viviendo. Estamos siguiendo a Jesús como Pedro lo siguió un día. Dice la Biblia que Jesús es arrestado. Pedro estaba ahí. Días antes, momentos antes, Pedro le había dicho a Jesús, te voy a seguir todos los días, te voy a buscar todos los días, voy a dar mi vida por ti. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso tú y yo? Le había prometido a Jesús mantenerse cerca. Le había prometido caminar cerca de él. Sin embargo, si me acompañas a Mateo 26, versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y escucha eso, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice la palabra que empezó a seguir a Jesús. Pedro en ese momento debe haber dicho, yo estoy siguiendo a Jesús. Yo estoy ahorita en este momento con él. Yo estoy viendo lo que está pasando con Jesús. Yo estoy siguiendo a Jesús. Y lo estaba haciendo, pero lo estaba siguiendo de lejos. Y Pedro decía, hacia donde va Jesús, yo iré. Yo estoy caminando con él. Yo estoy haciendo lo que él me está diciendo. Pero estaba lejos. ¿Están conmigo? Jesús entró en donde estaba el sumo sacerdote y dice la Biblia que él se quedó en el patio, siempre de lejos. Y nosotros sabemos lo que pasa en esa historia. Sigue leyendo y dice que había una persona que estaba calentándose en la fogata y de repente lo confronta, lo reconoce y le dice, tú eres uno de ellos. Tú andabas con Jesús, tú andabas con el maestro. Y en ese momento él dice, no, yo no soy, no sé de qué me estás hablando, yo no soy de él. Y dice la Biblia que comenzó a maldecir. Y para que se dieran cuenta que él no pertenecía a ese grupo del maestro,
empezó a tener ese lenguaje del mundo, empezó a hablar como hablaba el mundo, empezó a hablar como hablaban todos los demás. Amén. Y te voy a decir algo: todo aquel que empieza a caminar con Jesús de lejos empezará a tener el lenguaje del mundo y terminará por negar a aquel que le dio la vida. ¿Me siguen? Una de las estrategias del diablo es tratar que el creyente pierda lo que perdió el primer Adán cuando pecó: la presencia de Dios. Él no tiene ningún afán, su prioridad o el objetivo que Él desea hacer contigo y conmigo es que nosotros perdamos la presencia de Dios. Amén. Cuando tú caminas de lejos, tú estás siguiendo a Jesús, pero sin su presencia. Y cuando nosotros seguimos a Jesús sin su presencia, nos va a pasar lo que le sucedió a Pedro. No podremos afrontar lo que vendrá, no podremos afrontar la prueba. Amén. Necesitamos la presencia de Dios. Di conmigo: necesito la presencia de Dios. Dice la Biblia que Jesús vino a restaurar la comunión del hombre con Dios. Jesús vino a restaurar esa presencia de Dios con nosotros. Y sabes, en todo esto que tú vas a escuchar en esta tarde, yo voy a hacer hincapié en que nosotros necesitamos permanecer en la presencia de Dios. Aleluya. Cuando Jesús vino y dijo que el reino de Dios se había acercado, era para que tú y yo no decidiéramos seguir estando de lejos. Pablo dijo: para eso apareció Jesús, para que los que estábamos lejos pudiéramos estar cerca. Dios jamás quiso que unos caminaran cerca y que otros caminaran lejos. Eso no era el propósito de Dios. Y este es el peligro por lo que estamos atravesando hoy en día en la iglesia. Conocemos y hemos visto que muchos que estaban cerca, que estaban llenos de ese primer amor, hoy están viniendo a la iglesia. Muchos están haciendo el evangelio cambia. Otros están ofrendando, están diezmando, pero están lejos. Amén. Lejos de la presencia, lejos del amor de Dios, lejos de los pensamientos y propósitos que Dios tiene trazados para ti y para mí. Amén. Antes de que Pedro le pasara esto, Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero dice la Biblia que él hizo: pero yo he orado para que tu fe no falte. Y escucha bien esto: hay hijos de Dios que el diablo ve el propósito de Dios en ellos y los va a pedir para zarandearlos. Y cuando pasen por ese momento de prueba, de dificultad, Él querrá que al final tú estés lejos de su presencia. Y es exactamente lo que le sucedió a Pedro. Por un momento le hizo creer que él estaba bien porque estaba siguiendo a Jesús. Le está diciendo: está bien que vayas a la iglesia, pero hasta ahí. Está bien que asistas y saludes, pero hasta ahí. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿En qué momento tú te has alejado de Jesús? Si toda la iglesia ve que tú asistes, pero de lejos. Amén. Y en ese momento, cuando nosotros, pero estoy asistiendo, estoy leyendo, estoy orando, estoy ayunando, pero siempre nos quedamos como Pedro en el patio. Yo no estoy mal,
yo lo estoy siguiendo, no estoy peleado con ningún hermano, pero estás lejos. Y entonces empezamos a creer lo que nos están susurrando, cuando nosotros sabemos que hay algo más para nosotros. Cuando nosotros sabemos que quedarnos en el patio no es conocer, no es estar en la presencia de Dios. Amén. Y más de una vez, cada uno de nosotros quizá, o me ha pasado, nos hemos sentido en esta situación. Estamos en la iglesia, estamos sirviendo, vamos allá, vamos para acá, pero seguimos manteniéndonos en el patio. Seguimos manteniéndonos como un congregante más, de lejos. ¿Están conmigo? Y este es un peligro grave. Y yo creo que es la situación por la que más de una iglesia ha estado pasando. Pensamos que todo está bien, pero en realidad estamos siguiendo a Jesús de lejos. Cuando él pensó que estaba siguiendo a Jesús, que él estaba siendo fiel a Jesús, vino el momento de la prueba. ¿Y qué sucedió? Lo negó. Y Jesús le había dicho: tú me vas a negar. Y cuando escuches el gallo, ¿qué iba a pasar? 3 veces lo iba a realizar. Y dice que el mismo Jesús le dijo: y te acordarás de estas palabras. Amén. Y cuando escuchó, lo negó, y sabemos que el gallo cantó. Y ahí Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, y dice la Biblia que él lloró amargamente. Y yo creo que en este día, o esto único que tú te puedas llevar de esta tarde, es que esto que estás escuchando quizá es ese gallo que está cantando y diciendo: vuelve a estar cerca, vuelve a buscar la presencia, vuelve a tener comunión con Dios. Quizá es este momento donde Dios te está recordando que nunca su diseño, que nunca su propósito fue que tú estuvieras lejos, que la presencia de Dios fuera quitada, fuera arrebatada por las circunstancias de la vida, por los problemas, por las cargas, por las pruebas, y que la presencia de Dios estuviera lejos de tu vida. Amén. Yo creo que tú y yo es este momento donde debemos preguntarnos y examinarnos cómo estamos caminando con Jesús. ¿Lo estamos siguiendo pero desde el patio? ¿Le estamos sirviendo pero de lejos? No, que no se me exija más. Ya es suficiente con que me conecte a las transmisiones. ¿Para qué voy a poner atención? Ya es suficiente con que yo ofrende, ya es suficiente con que yo diezme. De lejos. Amén. Porque sabes, hermano y hermana, de nada sirve que nosotros seamos fieles en nuestras ofrendas, fieles en nuestros diezmos, si nuestro corazón está lejos de Él. Amén. Jesús no quiere caminar con nosotros de lejos. ¿Sabes? Él pagó un precio demasiado alto para que tú y yo sigamos caminando de lejos. Lo que Él desea es que estemos cerca. A muchos somos engañados escuchando: tú no estás apartado, tú sigues a Jesús. ¿No te ha pasado que has escuchado eso? Pero si estoy viniendo, pero si vengo aquí, levanto mis manos, estoy cantando los coros, estoy leyendo lo que el pastor manda en los grupos de WhatsApp. La pregunta es:
¿Está cerca o le está siguiendo de lejos? Gracias a Dios, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Pedro en ese momento fue que el gallo cantara, porque es entonces donde él recordó lo que le había dicho a Jesús: yo te voy a seguir, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir, yo no voy a estar lejos de ti. Fue hasta que el gallo cantó que él recordó lo que él mismo le había prometido a Jesús. Amén. Él recordó en el canto del gallo las palabras de Jesús. Tú te vas a acordar del gallo en esta predicación, amén. Dice que lloró amargamente su negación. Y el hombre de Dios que con su sombra sanaba a los enfermos. ¿No te era curioso o no es curioso saber lo que Pedro iba a hacer más adelante? ¿Acaso no podemos comprender lo que el enemigo, lo que las circunstancias quería lograr con Pedro? Porque él sabía que con su simple sombra él sanaría a los enfermos. Él sabía que Pedro iba a marcar una diferencia. ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta prueba? Porque él sabe, él conoce que nosotros, estando cerca, estando dentro de la presencia de Dios, vamos a cumplir y hacer lo que Dios dijo que haríamos. Amén. El enemigo sabía que él iba a sanar a los enfermos. La Biblia dice que él fue el fundador de lo que nosotros ahora conocemos como iglesia. Por eso Satanás siempre nos va a ofrecer una alternativa más cómoda, algo que no requiera tanto sacrificio, algo donde tú puedas estar, pero lejos, pero estás. Cuidemos, iglesia, cuidémonos de no caer en esa estrategia del diablo, creyendo que estamos siguiendo a Jesús, pero lo estamos haciendo de lejos. Cuidado. Él siempre nos va a ofrecer un evangelio más amigable. ¿Puedes hacer esto? Estás con Jesús. No pasa nada, no pasa nada. Estás siguiendo a Jesús. Y entonces es en ese momento cuando dices: si es cierto, estoy siguiendo a Jesús. Hasta aquí es suficiente. Aleluya. Él vino, dice la Biblia, a ser discípulos. Pero para poder hacer discípulos, nosotros requerimos estar cerca. Amén. Y yo no quiero perder esta oportunidad para decirle a los jóvenes en este tiempo que esas ofertas las vamos a tener a diario. El evangelio de Pedro, el que le negó, es un evangelio que lo que nos está ofreciendo es ser independientes. Y es precisamente esa independencia lo que nos va a hacer estar lejos, seguir a Jesús de lejos. Porque ese evangelio de lejos no te va a pedir un compromiso. Ese evangelio de lejos no te va a pedir responsabilidades. Ese evangelio de lejos vas a poder hacer lo que es normalmente permisible, pero que tú sabes en tu corazón que es lo que no debes hacer. ¿Están conmigo? Yo me siento parte del cuerpo, y sí lo eres, pero estás lejos. Hemos estado lejos mucho tiempo. Nos hemos quedado en la orilla cuando Dios nos está extendiendo su mano y decir: acércate a mí. Amén.
Y leyendo todo eso, quiero que vayan conmigo a Lucas. Y es muy interesante lo que Jesús le dice a los judíos en ese momento: el reino de los cielos se ha acercado. No se lo estaba diciendo a cualquier gente, se lo estaba diciendo a los judíos. ¿Y ustedes saben quiénes son los judíos? Son los que más respetan las leyes, son los que más respetan las normas, los mandamientos, y tienen una decena de prácticas. Ellos son tan apegados a esas leyes porque intentan acercarse a Dios, caminar con Dios. Yo creo que ellos se consideran la nación más cercana al cielo. Y entonces aparece Jesús y le dice: el reino de los cielos se ha acercado. Se lo estaba diciendo a los judíos. Y en este pasaje que vamos a leer en Lucas, antes de que Jesús diera esta parábola, había discutido con uno que otro religioso. ¿Cuántos conocen a esas personas? Jesús estaba hablando con un grupo de religiosos porque él y sus discípulos no se lavaban las manos. Ahorita sí, recuerden que estamos en pandemia. Y ellos tenían una normativa religiosa porque ellos no podían comer sin haberse lavado las manos. Y lavaban los utensilios y hacían todo un ritual para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Pero la realidad es que siguiendo tanta ley, siguiendo tanta norma, siguiendo tanto mandamiento, estaban lejos de la presencia. Y entonces vienen ellos y critican a Jesús por el simple hecho de que no se había lavado las manos. Y entonces Jesús les dice: bien habló de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y escucha lo que dice: enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Y me causó mucha curiosidad que Jesús tomó un verso del profeta Isaías, alguien que ellos consideraban el profeta glorioso, el profeta grandioso, pero tuvo que tomar a un profeta que ellos veneraban para entonces decir: la palabra que ese profeta dijo no se estaba refiriendo a otros, sino se estaba refiriendo a ustedes. Y él les dice: es a ustedes a quien esta palabra se les está dando. Ustedes conocen, ustedes saben, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nosotros nos llenamos de letra. Nadie nos puede venir a enseñar algo nuevo. Nadie nos puede enseñar algo que quizá tú ya sabes, porque tienes tanto conocimiento, tienes tanta palabra, pero tu corazón está lejos. Y muchas veces aplicamos: pero esa persona, ¿qué me puede enseñar? Pero esa persona, ¿qué me puede decir? Ciertamente hay muchos hombres y mujeres que tienen la palabra, que han estudiado la palabra de tapa a tapa, pero tanta palabra, dice la Biblia, mata. Y entonces nuestro corazón empieza a alejarse de Dios, empieza a alejarse de la presencia. Amén. Dice: de labios dicen y creen en Dios, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el mayor peligro que a nosotros nos puede suceder: estar en la iglesia, estar escuchando la palabra de Dios, estar escuchando palabra del cielo y seguir estando lejos. Y nuestro corazón sigue estando
lejos de lo que cantamos, lejos de lo que decimos creer. Amén. Porque sabes, el que tú estés atento escuchando no nos garantiza que tú estés cerca de Dios. El que tú puedas estar aquí todos los días no garantiza que estés cerca de Dios. Así como hay muchas personas que un solo día les es suficiente y están cerca de Dios, tenemos el otro lado que puede estar todos los días pero estar lejos. Amén. Cuando el corazón de un creyente está lejos de Dios, empiezas a caminar con leyes, empiezas a caminar como religioso, porque nos pensamos que solamente cumpliendo con los hábitos es suficiente. Y lo que decía hace un momento, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, es suficiente, pero estamos lejos. Amén. Y en Lucas capítulo 10 dice, vea lo que dice este pasaje: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, para probar a Jesús. Era una persona que conocía la ley, conocía la palabra. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le está diciendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Y cómo tú la interpretas? ¿O cómo has permitido que te la interpreten? Era curioso que un hombre que había estudiado la Biblia le dice esta pregunta. Aquel respondió y dijo, Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y agrega algo más, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido. Dios no te va a encarar con las respuestas porque las conoces, porque las sabes. Con razón al intérprete le dijo, bien has respondido. ¿Conoces la doctrina? Claro que la conoces. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Lo conozco, bien has dicho. La interrogante o la pregunta es, ¿cuánto de eso que sabes has vivido? ¿Cuánto de eso que dices conocer lo pones en práctica? ¿Están conmigo? Y sigue diciendo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Mi pregunta es, ¿por qué se quería justificar este hombre tan letrado, este intérprete? Porque él sabía que todo lo que él conocía no lo practicaba. Él sabía que no lo estaba viviendo. Y le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dios te dice, tienes que perdonar. Y acabamos de tener momentos difíciles y preguntamos, ¿pero a quién tengo que perdonar? Oye, tienes que poner a cuentas con Dios, pero ¿qué deuda puedo tener yo? Amén. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces viene una explicación de Jesús y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote
No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un sacerdote. Y dice que por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y viene otro personaje que dice asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es impresionante que alguien tan preparado como lo era un sacerdote, alguien que estaba apartado para el servicio de Dios con este título de levita, habían pasado de largo. Pero este samaritano se acercó. Y nosotros podemos entender, quizá muchas veces nosotros hemos conocido a estos samaritanos que quizá no conocen la Biblia, que quizá ni se acuerdan en el momento que hicieron la oración, pero su corazón ha estado más cerca que tú y yo, que llevamos años conociendo la palabra, años asistiendo a la iglesia. Amén. Nos hemos acomodado en esta alternativa de evangelio pensando que lo que hacemos es suficiente, pero en realidad estamos lejos. Amén. Dice, lo que movió al samaritano fue a acercarse donde estaba el herido. Cuando este samaritano se acerca, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Se sensibilizó y fue movido a misericordia. Y es que no es que el samaritano haya sido mejor persona que el sacerdote o que el levita, pero la decisión que él tomó en ese momento había sido la mejor: acercarse, sensibilizarse. Amén. Cuando nosotros empezamos a caminar lejos de Dios, te voy a decir el primer síntoma que tú vas a sentir: insensibilidad. Somos insensibles a su voz, somos insensibles a su palabra, a su espíritu. Somos insensibles aún ante la necesidad de nuestro prójimo. Y ese es el mayor peligro de nosotros, estar lejos. Nuestro corazón empieza a volverse insensible. Y el Espíritu quiere mostrarnos muchas cosas, quiere que veamos otras tantas, pero nuestro corazón, por esa insensibilidad, no nos permite acercarnos. Amén. Y yo me imagino que el corazón empieza a cubrirse de callos. ¿Ustedes saben lo que es un callo? En la piel se empieza a poner un grosor, y esa parte hace que se vuelva más, pierda su sensibilidad a lo que está tocando o a lo que quiere sentir. Amén. ¿A cuántos le han salido callos? Dice un pastor, me acordé ahorita, a los que trabajan les salen callos, a los flojos les salen lagañas. Me acordé de eso porque lo escuché en la mañana. Pero bueno, no estoy hablando de ese tipo de callos. Amén. Entonces, cuando te salen esos callos, ya tú no tienes sensibilidad en esa zona. El caminar lejos hace que nuestro corazón y nuestra conciencia se llene de callosidad. Amén. Hay un callo gigantesco y entonces nos volvemos insensibles. Llorábamos
Cuando sentíamos la presencia de Dios y de repente ninguna fibra de nosotros puede ser conmovida ante la presencia gloriosa de Dios. Y es entonces cuando vienen estas excusas que hemos escuchado. Es que yo sentí que la alabanza le faltó algo. Es que yo sentí como que la palabra, no sé, el pastor, la pastora le faltó algo. Callosidad. Aleluya. Satanás va a tratar y no se va a cansar hasta que te mantenga lejos. Y viene otra cosa curiosa que también estamos viviendo tú y yo. ¿Y sabes qué es lo que va a intentar hacer? Multiplicar la carga. Ahora tienes que dedicar más tiempo a otras cosas. Ahora dices, es que el tiempo no me alcanza. Y te desgastas tanto. El pastor te pregunta, oye, ¿por qué no te hemos visto? Es que pastor, ahora tengo este proyecto, ahora estoy haciendo esto, no tengo tiempo. Pero sí estoy pendiente de lo que manda en el grupo. Pero sí me conecto a las transmisiones. Lejos. Y esa es la estrategia. No, pero vas bien. No te has salido del grupo de WhatsApp. Aleluya. Dios entiende. Dios te dio ese trabajo. Dios entiende. Dios te suplió esa necesidad. Es entendible que ahora no tengas tiempo para asistir, ahora no tengas tiempo para orar, ahora no tengas tiempo para escudriñar su palabra. Dios entiende. Y te voy a decir algo. Todo lo que Dios te da jamás te va a separar de Él. Aleluya. Caminar de lejos nos hará perder muchas cosas. Es tiempo, iglesia, de que escuches ese gallo y vuelvas a acercarte, vuelvas a tener esa comunión. No, pero yo puedo orar así, Señor, Señor. Y todos se le sí, Señor, abre los cielos, queremos tu presencia. No, con esto es suficiente. Aleluya. Es tiempo de acercarnos, iglesia. Este es el mejor tiempo para volver a tener nuestra comunión con Dios. Estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones que lo único que quieren es atraer nuestra atención para ver lo terrible que está sucediendo afuera y no ver lo glorioso que está sucediendo adentro. Amén. Y hoy Dios nos hace una advertencia a los que estamos cerca y a los que quizá nos hemos encontrado lejos. Con razón Él dice: venid a mí los que están trabajados y cargados. Y viene la promesa: porque yo los haré descansar. Porque te quiero hacer descansar, dice el Señor, porque quiero que camines cerca con mi presencia. Porque quiero que no te quedes en el patio, quiero que te adentres a las profundidades que tengo para ti. ¿Cómo queremos cumplir lo que Dios nos quiere dar si nos mantenemos lejos? Pero es que no he cumplido mi propósito. Has estado lejos. Pero ¿cómo es que yo puedo estar cerca de la presencia? ¿Cuántas veces se ha dicho? Ay, Señor, pégate, acércate, pregunta, rodéate de gente que te bendiga. Amén. Y nos convertimos en religiosos que andamos con los que conocen a Jesús, pero nos gusta ver cómo ellos
se están acercando y a ti te gusta solamente estar aplaudiendo de cómo lo están haciendo. Y tú no te estás adentrando a lo que Dios quiere hacer contigo. Con cada uno de nosotros Dios tiene propósitos grandes. Dios tiene propósitos gloriosos. Pero solamente aquellos que decidieron dar ese paso y estar cerca son los que van a ver este propósito. Y no es que Dios no tenga un propósito glorioso para ti, es que necesitas decidirte estar cerca. Amén. Y sabes, te voy a decir esto, muchas veces la cercanía más grande que tú vas a poder tener con Jesús, o con la cual tú puedes iniciar para conocerle y saber qué es lo que tiene para ti, es con la gente con la que tú estás pasando tu tiempo. Quizá esa cercanía se encuentra en el consejo que escuchaste de tu pastor. Quizá esa cercanía estaba en la palabra que ese día estaba destinada para ti. Quizá esa cercanía estaba en que llegaras con una actitud correcta en el día del servicio. Quizá esa cercanía estaba cuando tenías que ayudar al hermano que necesitaba. Amén. Él nos dice en esta noche: venid a mí, los que estáis trabajados. Señor, he intentado mucho y no veo resultado. Acércate. Estoy cargado. Te has ocupado tanto, tienes tantas cosas por hacer que piensas que te estás saliendo del patio, pero en realidad solamente estás dando vueltas. Él nos dice en esta noche: venid a mí. Nunca, iglesia, nunca, que me está escuchando, nunca, nunca es demasiado tarde para caminar cerca de Él. Amén. Y en esta noche Dios nos recuerda la importancia de estar cerca de Jesús, de no perder su presencia. Entre más cerca yo esté de Jesús, menos confusión va a venir a atacar mi mente y mi corazón. Si en nosotros se ha formado esa callosidad que nos ha vuelto insensibles a la presencia, insensibles a la necesidad, aún nuestra propia necesidad, es momento de venir y acercarnos a la presencia. Es momento de venir y acercarnos a donde Dios nos está extendiendo la mano. Amén. Que no nos pase lo que le sucedió a Pedro. Amén. Y si esta noche nosotros reconocemos que hemos estado lejos de Él, es momento para acercarnos. Es momento para venir a Él. Y ahí donde estás, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Que cierres ahí tus ojos y podamos orar y decir: Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nunca, nunca llega tarde, nunca está fuera de tiempo. Gracias, Padre, porque muchas veces hemos creído seguirte, hemos creído estar fieles a ti, pero en realidad nos hemos mantenido lejos. Hemos escuchado las voces que han engañado, Señor, nuestra propia fe, nuestro propio caminar. Pero te pedimos en esta noche que tú alumbres nuestra vida, que tú quites, Señor, todo engaño. Dejamos toda carga, dejamos toda preocupación ante ti. Y te pedimos, Padre, que por amor y misericordia tú fortalezcas nuestra vida. Que se acabe el tiempo, Señor, de estar lejos. Que se acabe el tiempo de solamente quedarnos en la orilla y no sumergirnos en lo que tú deseas, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, que en medio de este caminar quizá tan difícil, tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos ayuda, tú eres quien nos levanta, mi Dios. Porque, Señor, ¿a quién correremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú eres el que nos puede levantar, si solamente tu palabra es quien nos da vida, Jesús. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a estar cerca, acercarnos a la presencia, acercarnos a la presencia, acercarnos a la presencia, acercarnos a la presencia. Es ahí, Señor, donde son revelados los propósitos, las visiones. Es ahí, Jesús. Perdona, Señor, que muchas veces lo mismo que tú nos has dado lo hemos ocupado, Señor, para que nuestro tiempo no sea enfocado en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a Jesús.